Bienvenidos a LAB y NAR, un espacio para aprender, compartir y descubrir el impacto de la inteligencia artificial en la educación, la investigación y las organizaciones. En esta sesión, Rodrigo Marín Lehmann aborda cómo la inteligencia artificial conversacional está transformando los procesos de aprendizaje, destacando la importancia de la alfabetización digital, el uso ético de la IA y el desarrollo de herramientas educativas inteligentes que fortalecen la autonomía y el aprendizaje continuo de los estudiantes. Mi nombre es Rodrigo Marín, yo estoy ahora en este momento en Santiago de Chile. Llevo bastante tiempo no solamente trabajando con casas de estudios superiores, institutos de formación, universidades, sino que también me he dedicado bastante tiempo desde que inició esto de la inteligencia artificial, con la irrupción particularmente del año 2022 de ChatGPT, de ver cómo iban a empezar a estructurarse cambios importantes que ya venían desde la irrupción del Internet allá por fines de los 90, principios de los 2000, pero ya se notaba que había un cambio, por lo menos a nivel de academia, de una forma de interrelacionarse que de a poco iba a ir abriendo mentes y experiencias, porque ya nos estábamos dando cuenta que la interacción que tenía, por ejemplo, en las aulas presenciales o vía online sincrónica o online asincrónica o telepresente, que era la forma de poder realizar la clase o la parte académica teórico-práctica con las herramientas que contábamos. Lo primero que nos dimos cuenta en esta parte de las investigaciones, y particularmente me di cuenta que se estaba produciendo una fricción importante, primero, en el uso de las herramientas de inteligencia artificial. No todo el mundo tenía acceso en un momento. Hoy día el 80% de la población mundial tiene por lo menos acceso, pero uno es tener acceso y lo otro es tener dominio. Y ahí nos dimos cuenta que la mayoría de las personas que tenían acceso ocupaban dos formas de acceder a su herramienta, ¿bien? Una vez que descargaban una inteligencia artificial, llámese cualquiera, ChatGPT, Claude, no sé, Gemini, Perplexity, Grok, era generalmente por, uno, tener una herramienta de inteligencia artificial generalmente instalada en los dispositivos móviles, no en los desktops, no en los laptops, no en los notebooks, sino que en los celulares, en los dispositivos móviles, y la que generalmente estaba, entre comillas, de moda. ¿Bien? Eh, y ahí ya se empezó a producir también una distancia porque nos dimos cuenta que las herramientas podrían ser transversales, ¿sí? Yo podría aplicar un trabajo o potenciar mi trabajo con una herramienta, pero a la vez también potenciarlo con otra. Por lo tanto, lo de las trends o las tendencias o bajar una inteligencia artificial por moda ya era un error. Entonces, lo primero que nos dimos cuenta en esta investigación o las primeras partes en las auditorías o en las investigaciones primarias, era que había un alto poder de marketing detrás, ¿sí? De hecho, los primeros acercamientos con la inteligencia artificial, la mayoría de las personas las conocían como ChatGPT, ¿bien? Aunque habían otras, ¿sí? Pero cuando uno les preguntaba qué inteligencia artificial tienes o tienes inteligencia artificial, si la respuesta era sí, ¿dónde la tienes? En mi dispositivo móvil. ¿Cuál tienes? ChatGPT. Era como la respuesta lógica. Después salía otra tendencia. Ejemplo, Claude. ¿Cuál era la reacción de la gente y la reacción de las redes? ¿Sí? Murió ChatGPT porque viene Claude. Nuevamente se volvía a hablar por tendencia. Más que ocupar las herramientas de inteligencia artificial que nos estaban abriendo un mundo totalmente distinto, que nos estaban llevando poco a poco al cambio del paradigma de la enseñanza, para que no se produzca lo que se está produciendo en algunos momentos ahora, en que la persona pierde un poco el control sobre la herramienta o la persona depende totalmente de la herramienta. Y ahí tenemos varios problemas porque
no sé si la mayoría ya sabe o lo ha comprobado, las inteligencias artificiales no son infalibles, ¿sí? Tienen errores y no pocos errores, que en la jerga técnica son conocidas como hallucination o alucinaciones, ¿bien? Pueden desde inventar una respuesta, entregarme datos incorrectos de una respuesta o estructurarme cosas que yo no le he pedido. Por lo tanto, no puedo confiarme 100% de una inteligencia artificial. Tanto es así que ya, y lo pueden ver en cualquier inteligencia artificial que genere contenidos, imágenes, textos, videos, abajo aparece, voy a poner un ejemplo, Gemini es una inteligencia artificial, puede cometer errores, ¿sí? ChatGPT puede cometer errores, es una inteligencia artificial. ¿Bien? Como que están un poco marcando como una pauta para que no se produzca esto. Y lo otro es, por supuesto, la parte de la ética. Nosotros trabajamos bastante con ética de inteligencia artificial y la ética digital, porque tenemos una herramienta muy poderosa en las manos y que debería ser tratada con ética, con criterio, porque son los elementos que la inteligencia artificial no aporta, ¿sí? La inteligencia artificial no tiene criterio, la inteligencia artificial no inventa, que esto es algo muy importante, de repente la gente dice voy a escribir una instrucción que se denominan prompts, la inteligencia artificial me entrega algo, yo lo copio o lo pego, ¿sí? Porque fue algo que inventó la inteligencia artificial. Y no, no es así, porque la inteligencia artificial lo que hace es recolectar, bueno, hay un par de formas, ya se las voy a mencionar, es recolectar información de distintas fuentes y formar un contenido en base a esas fuentes. La inteligencia artificial no inventa nada, ¿sí? Sino que sale a buscar, ¿sí? En el ciberespacio de distintas fuentes para formar un nuevo contenido dependiendo de la instrucción que le esté dando, en este caso, la persona. Por lo tanto, no puede inventar, no tiene criterio, no puede decidir por ustedes, ¿sí? Tampoco tiene valores, por lo tanto no puede distinguir en una mediana proporción lo que es bueno o no es bueno. Lo que se ha agregado hoy día, y pueden hacer la prueba, es que nos hemos encontrado que las inteligencias artificiales, desde el punto de vista de la academia o la educación, están llenas de sesgos, ¿sí? Algunas no incluyen, por ejemplo, en resultado a mujeres. Hay otras que me ponen obstáculos políticos, ¿sí? Hay otras que me ponen obstáculos éticos, siendo que no tiene valor. No debería decirme, por ejemplo, ChatGPT, eh, si yo tengo un libro y lo puedo leer en 2 días y tú lo puedes hacer en un resumen de media hora, ¿quién es mejor, tú o yo? Tengan por seguro que ChatGPT le va a decir, todos tenemos capacidades diferentes, no puedo caer en ese tipo de comparaciones porque yo no tengo valores, no tengo ética. Uno tiene algunas formas de poder presionar un poquito a la inteligencia artificial y llegar a algunos constructos para que esta inteligencia artificial cumpla lo que yo le estoy diciendo. Aquí lo central es que nosotros podamos entregarle una buena instrucción, ¿sí? O también conocidos como prompts, que son unas instrucciones específicas para que la inteligencia artificial, mediante esas instrucciones, me dé el resultado correcto, que es la mayor frustración de las personas hoy día, que por supuesto la inteligencia artificial tiene la culpa, que no les da el resultado que ellos quieren. Entonces aquí hay una frustración y lo viví, voy a poner un ejemplo real, un caso real, lo viví con un estudiante hace unas 2 o 3 semanas atrás, que estábamos trabajando con inteligencia artificial, después ellos se fueron a su casa, digamos, y cuando volvimos yo les pregunté cuáles habían sido las dificultades de poder obtener un output o un resultado, ¿sí?, de la inteligencia artificial respecto de lo que ellos les habían pedido. Y por supuesto salían muchos errores, salían que les pidieron, no sé, un gato y les dio un gato blanco y ellos querían un gato negro, cosas de precisión de instrucciones. Pero había uno en especial que me llamó la atención, que me dijo, profesor, yo voy a ser bien honesto con usted, yo me pasé 3 horas para hacer un prompt increíblemente bueno para que me diera un resultado. ¿Eso está bien o está mal? Le dije, si me lo preguntas desde el punto del perfeccionismo, está excelente, porque hizo un prompt
gigante, una instrucción muy larga. Pero si me lo pregunta desde el punto de vista de la tecnología y para lo que usted está haciendo y usando la inteligencia artificial, está errado, porque la inteligencia artificial tiene que ahorrarle tiempo, ahorrarle carga laboral, académica o cognitiva, no agregarle más. No puede estar trabajando 3 horas en una inteligencia artificial para poder encontrar un prompt correcto. Primera señal de alerta. Cuando a las personas no les entregamos un patrón, un prompt, una instrucción correcta o no dominamos lo que se denomina prompting, que es el arte de escribir buenos prompts o buenas indicaciones para la inteligencia artificial tiene varios caminos. Uno, entregarme lo que yo le estoy pidiendo, ¿bien? Por lo tanto, lo más probable es que sea un resultado débil, ¿sí? Lo segundo, que si no se especifica bien el prompt o la indicación, la inteligencia artificial nunca o en muy pocas ocasiones va a reconocer que no entendió la instrucción y les va a decir que no les puede entregar el resultado porque está erróneo, sino que va siempre a tender a entregarles un resultado. Y ahí empiezan a aparecer estos problemas que se llaman hallucinations o alucinaciones, ¿bien? Donde la inteligencia artificial en pocas cuentas hace lo que estima conveniente. Para nosotros, y digo nosotros porque obviamente tengo un equipo detrás que trabaja conmigo en mi empresa que se llama Not Materialia, o Not Material IA, a veces toda junta cuesta un poco pronunciarla. Not Material IA, lo pueden buscar en redes, lo pueden buscar también ahí en LinkedIn. Nos pusimos una meta, nos pusimos trabajar con inteligencia artificial para 2 nichos o 2 grupos de personas, ¿sí? O audiencias particulares, educación y negocios. Ahí están nuestros focos, ¿bien? Y dentro de esos, ir desarrollando herramientas o ir creando cultura o ir enseñando inteligencia artificial desde niveles más básicos a niveles de avanzados o avanzados pro, ¿sí? Y en esos niveles se produce algo bien interesante porque hoy día, si una persona tiene un buen dominio de la inteligencia artificial y puede darle buenos prompts o puede otorgarle buenas indicaciones, esa persona puede incluso abarcar áreas que no son de su competencia. Ejemplo, un, ingeniero comercial que no tiene conocimientos de ingeniería en minas, por ejemplo, con inteligencia artificial puede desarrollar perfectamente y en perfecto resultado un proyecto de un ingeniero en minas, ¿sí? Siendo que, fíjense, no tiene el conocimiento porque estudiaron cosas distintas. La base sería común, la ingeniería. Pero ¿qué pasa si yo esto lo aplico con un abogado, que ya me salí de la ingeniería? El abogado ve, obviamente, ve derecho, y los ingenieros ven números, los de mining ven desde explosivos hasta túneles, no tienen una congruencia cognitiva. Aplicando la inteligencia artificial, también lo podemos hacer desde desarrollos de proyectos hasta la obtención de dudas pequeñas que yo pueda tener o incluso obtener algún elemento cognitivo de un documento que sea bastante amplio. Les pongo un ejemplo, un proyecto de 300 hojas, un libro de 500 hojas, y yo necesito buscar un tema particular para yo de ahí extraer el conocimiento. Yo puedo crear un sistema hoy donde la inteligencia artificial me busca ese conocimiento, lo que obviamente me va a reducir notablemente el tiempo. ¿Dónde se produce el problema? Que al buscar la información o la base cognitiva de la inteligencia artificial, si yo no le doy las instrucciones correctas, la inteligencia artificial va a entregar el resultado que yo le estoy pidiendo en un prompt o en una indicación que generalmente son débiles y no son estructuradas. Por lo tanto, lo primero es estructurar mi prompt o eh, mi instrucción precisa para que me dé el resultado correcto. Si ustedes hacen el ejercicio, lo pueden hacer en GPT, lo pueden hacer en Claude, en Perplexity, en Gemini y en la que ustedes quieran, y pongan una instrucción simple
en una herramienta abierta, ¿sí? Cuando ustedes bajan la aplicación, estamos con una al frente, que estamos hablando con una inteligencia artificial nativa. ¿Qué quiere decir eso? La inteligencia artificial generalmente las personas se saltan el primer paso, que es programarla, ¿sí? La inteligencia artificial se programa. Uno va al setting, a las rueditas y le programa cómo quiere que me hable, en qué tono quiere me hable, qué tipo de instrucciones me puede dar, qué restricciones yo le puedo poner, le puedo hacer un montón de cosas antes de empezar a usarla. Y segundo, a medida que yo voy trabajando con la inteligencia artificial, se produce, uno, de forma natural y dos, de forma mecánica, lo que es el entrenamiento de la inteligencia artificial. Como la inteligencia... Maestro, perdón que interrumpa. Dígame. Tengo entendido que mandó usted una presentación que Sí, quiere que la proyectemos. sí, la voy a proyectar ahora. Ah, ok, perdón. Disculpe. Sí, no se preocupe. Y por lo tanto, vamos a ir entrenando la inteligencia artificial. ¿Por qué les hago esta introducción? Porque, y gracias Ricardo por recordármelo, porque en la presentación que les voy a mostrar ahora, ustedes van a ver todo un desarrollo del sistema de cómo fuimos pasando de una inteligencia artificial nativa, ¿sí? Un GPT que yo bajé, que no tiene ningún tipo de consideración, no está entrenada, no está configurada, nada, hasta obtener esta herramienta que se llama asesor educativo conversacional inteligente con inteligencia artificial, para que sea una herramienta potenciadora tanto de docentes, estudiantes, académicos, ¿sí? Universidades, no solamente en Chile, en Latinoamérica, y que está hecho particularmente en la base de ChatGPT, que es la empresa OpenAI. ¿Bien? Lo que hicimos fue entregarle una cantidad importante de conocimientos mediante una técnica que se llama RAG, que yo le impido, ¿sí? O le pongo algunos marcos a la inteligencia artificial para que cuando las personas hagan alguna pregunta, no extraiga información de cualquier parte. Con eso bajo casi a cero las alucinaciones, ¿sí? Los errores. No me puede responder sacando información de cualquier parte, sino que de la información docente o de la información técnica que yo le suba. Le puedo subir un libro, le puedo subir una presentación, y le digo todas las instrucciones o las preguntas que le hagan los usuarios, las respuestas obténgalas de ahí. Vaya a esa base a buscar. ¿Bien? Esa es una técnica. Y lo otro, fíjense que cuando ustedes hacen una búsqueda o hacen una pregunta o quieren obtener eh, alguna base para crear contenidos, como la inteligencia artificial busca en distintas partes, obtienen distintos tipos de contenido, lo que me aumenta el porcentaje de errores o alucinaciones. Ahí lo que hicimos fue construir también una base pedagógica, ¿sí? Que tiene distintos niveles al momento de ejercer la pregunta. Entonces, nosotros le entregamos una pregunta, una consulta, una reflexión, ¿sí? No tiene que ser una pregunta literal, una interrogante. Y este asesor primero me entrega una orientación a la respuesta o con la respuesta a la pregunta que yo le estoy dando. Después me entrega algún tipo de precisión de uso, de cómo se utiliza, ejemplos prácticos y orientaciones a mi respuesta. Fíjense, entrega mucho más que una inteligencia eh, generativa tradicional, ¿bien? Y es porque le creamos una estructura, ¿bien? Les voy a compartir la presentación que la tengo aquí en la ponencia. Vamos a compartir toda la pantalla. Para que ahora sí podamos ver, después de esta introducción, de qué estamos hablando, dirán ustedes. Rodrigo, ¿de qué estás hablando? Aquí la tengo, la voy a poner acá. Y la voy a subir aquí y la voy a desplegar. Voy a cerrar la cámara que no se ve. Y me voy a ir aquí a la presentación. No sé si esto se puede achicar. Ahí.
Pueden ver la pantalla bien, ¿no? Sí. Ya. Una pregunta, ¿se ve la pantalla limpiecita o se ve algo encima de la pantalla? Porque yo veo... Se ve el recuadro que tiene en la esquina superior derecha y que puede Este, eliminar con la crucecita que está en la con esquina. Ah, ya la vi, perfecto. Ahí está, ahora sí. Ya, ahora sí pueden ver la presentación limpiecita, ¿verdad? De acuerdo, sí. Ya, perfecto, ya. Ahora sí, vamos a entrar en terreno, ¿bien? Lo que les voy a presentar hoy, y en base a la introducción que les di anteriormente, es esta creación de un asesor educativo conversacional inteligente creado, basado y expuesto con inteligencia artificial, que me va a permitir no solamente chatear con él, sino que me lo va a llevar a un nivel más alto, no solamente de conocimiento, sino que también de relacionamiento con el asesor. Cuando uno habla con una inteligencia artificial, uno tiene tres formas de poder relacionarse particularmente con ellas. Una es la que todo el mundo usa, la que todo el mundo conoce, porque es más fácil y es menos estresante, ¿no? Que es ocupar un chat, escribirle, ¿bien? ¿Por qué? Porque no hay dificultad y si me equivoco lo borro y cuando tengo listo más o menos le pongo enter. La inteligencia artificial toma esa instrucción o ese prompt y me da un resultado. La otra forma que tengo para poder comunicarme con una inteligencia artificial es mediante el dictado por voz, ¿bien? Yo en vez de escribir, yo por ejemplo ocupo mucho el dictado por voz, porque como escribo mucho, de repente me es más cómodo hablarle a la inteligencia artificial que tome el audio que yo le estoy dando, me lo traduzca a texto, lo ponga, lo revise y se lo mando. Me sale mucho más rápido. Es el nivel medio. Y hay un nivel más alto que es cuando yo ya puedo conversar naturalmente con la inteligencia artificial, que se llaman inteligencias artificiales conversacionales. Aquí lo que vamos a hacer es mirarla o tener una mirada desde el punto de vista pedagógico de la inteligencia artificial conversacional para que nos sirva, por un lado, como apoyo continuo para el aprendizaje y la alfabetización digital, tanto de estudiantes como emprendedores, como una nueva ventana de aprendizaje de cómo se utiliza una inteligencia artificial hoy con distintas miradas. La principal está puesta en inteligencia artificial y educación, que es lo que estamos viendo acá, pero también la podemos ocupar en forma transversal, ¿bien? Ya me habían hecho la presentación, bueno, ahí está mi nombre, yo soy Rodrigo Marín Lehmann, yo soy periodista, soy máster en marketing digital y analítica web, tengo maestrías en inteligencia artificial generativa y soy director ejecutivo de Not Materialia Chile, una empresa de inteligencia artificial generativa que somos consultores en inteligencia artificial. Y también hoy estoy haciendo clases en educación superior en el Instituto Profesional AIEP Chile y en la Universidad Miguel de Cervantes. ¿Bien? Especialidades hoy, marketing digital, analítica digital y inteligencia artificial generativa con focos en educación. Y ahí he dado algunas ponencias como acá, que he sido invitado y por supuesto muy agradecido que me inviten a compartir mis experiencias, no solamente en algunas universidades de Chile, también me han invitado a Argentina, Ecuador y ahora a la prestigiosa Universidad Guadalajara de México, ¿bien? Y todo esto tomando como base la alfabetización digital y la inteligencia artificial de manera pedagógica, ¿sí? Que es lo primero, necesitamos aprender un nuevo lenguaje y cómo entendernos con ese nuevo lenguaje. Dentro de esto, lo primero que nosotros estudiamos y lo primero que yo me fijé era que había que investigar cuál iba a ser nuestro contexto educativo que nos iba a originar una experiencia de poder tener una conversación con una inteligencia artificial que me sirviera o que adoptara un nuevo rol que iba a tener que
experimentar el docente, que más que formador de estudiantes, hoy con la inteligencia artificial, cada día más el docente va a tener que ir adaptándose o ir avanzando hacia su experiencia como mentor de sus estudiantes, ¿sí? Lo que cambia totalmente el foco, ¿sí? Hoy va a tener que acompañar a sus estudiantes, va a tener que tener dominio sobre la inteligencia artificial, porque, y acá les voy a dar algunos datos, de Chile particularmente, las dos universidades más prestigiosas de Chile, de los primeros rankings, que es la Universidad de Chile, la Universidad Católica, no sé, la Universidad de Concepción, por lo menos en la Universidad de Chile, el 80% de la última matrícula de primer año, la de marzo, que son miles de estudiantes, el 80% ya venía con la inteligencia artificial, como yo le digo, en el bolsillo o en la mochila, ¿bien? Porque venían con su teléfono inteligente y por lo menos tenían una inteligencia artificial ya instalada, ChatGPT generalmente. Pero otros tenían Claude, otros tenían Gemini, otros tenían Perplexity. Y por otro lado, tenía que ver, ok, si casi el 100% de las personas ya entra a la universidad en primer año con una inteligencia artificial por lo menos conocida, yo desconozco en qué nivel ese estudiante está dominando esa inteligencia artificial. Por lo tanto, me voy a encontrar con estudiantes que la pueden tener, pero pueden estar en un nivel básico o principiante, otro en un nivel más avanzado o medio, y otros ya que quizás dominan bastante mejor, dependiendo quizás de la carrera que van a estudiar, etc. Y aquí nos encontramos con los primeros desafíos. Hay brechas importantes en la alfabetización digital y el acompañamiento pedagógico. Aquí se rompe abiertamente y comprobadamente la forma de enseñar a nuestros estudiantes que se mantuvo desde el siglo XVII-XVIII hasta finales del XX y un cuarto del siglo XXI, porque estamos a 2026. A contar de este año en particular, aunque yo creo que la experiencia ya comenzó el año 2022 con la irrupción de ChatGPT, vamos a ver que no solamente nos vamos a encontrar con limitantes de aprendizaje, sino que nos vamos a encontrar con limitantes de alfabetización digital, que tanto puede relacionarse un estudiante con una herramienta de alta gama de tecnología digital como la inteligencia artificial, y cuál va a ser su criterio para poder dominar o trabajar con estas tecnologías digitales, ¿bien? Y aquí vamos a entrar directamente en la ética. ¿Para qué está ocupando la inteligencia artificial el estudiante? ¿Sí? Para que le dé la respuesta, copiarla y pasársela al docente. El docente está jugando a perdedor porque no va a poder ser capaz de distinguir si en realidad lo hizo el estudiante o en realidad se apoyó en la inteligencia artificial, que es lo que debería hacer, y formó un pensamiento crítico y después creó su trabajo, ¿bien? Lo que yo le menciono a mis estudiantes. Fíjense, es como que ustedes tuvieran que aprender una mano derecha, que es la letra A, con un tipo de conocimiento, que es lo más básico, la alfabetización. Aprendan qué es lo que es, ¿sí? No tanta memoria, que es la primera ruptura del paradigma. Paradigma, modelo del siglo XXI, inteligencia artificial, se aprende en el teclado, ¿bien? Se aprende en la herramienta adentro. No necesito mucha memoria, porque si se me olvida algo, le pregunto a la misma inteligencia artificial. Pero al tener ese poder, y que además tengo un uso que podría ser ilimitado, que en el uso general sí lo es, pero si nos vamos a lo técnico no lo es, la inteligencia artificial no es ilimitada. ¿Cómo van a trabajar, sí, con estas tecnologías digitales y cómo van a ocupar su criterio? Segundo, van a encontrar sí o sí unas dificultades en su aprendizaje de manera autónoma, ¿bien? Y hoy día lo vemos en las carreras universitarias particularmente o de casas de educación superior, con las tecnologías de clases online, telepresente y asincrónica, ¿bien? Que ahí viene la autonomía, particularmente en la asincronía, porque va a depender de las instrucciones que le den en la universidad.
no van a estar bajo una autorregulación, lo más probable. Cada uno va a entender cómo aplicar su criterio y van a tener que entregar algún tipo de documento o de prueba que el docente no va a tener control. Por lo tanto, el docente ya está nuevamente jugando en contra, porque en este momento es cuando el docente que no tiene todavía la alfabetización necesaria en inteligencia artificial y un dominio por lo menos medio, se va a dar cuenta que su estudiante sabe más que él. Y eso va a empezar a provocar algunas acciones que no van a ser gratas para el docente, van a ser bien amargas, porque los estudiantes lo van a empezar a cuestionar. Después nos encontramos con otra cosa complicada, nos encontramos con que la docencia, que todavía se aplica, insisto, la que venía desde siglos atrás hasta el siglo XX, siglo XXI, hasta hoy, que particularmente en las aulas, en los colegios, también obviamente en la educación superior, el docente cumple un rol también de persona, ¿sí? Contiene a los estudiantes, los orienta. Ya, todo eso hoy día está siendo reemplazado por la inteligencia artificial. Hay estudiantes que en vez de hablar con su familia o con sus docentes, hablan o le escriben a la inteligencia artificial para que le cuenten problemas románticos, para que le cuenten problemas psicológicos, para que le encuentren sentido a algo que ellos no, que eso antes se daba en la relación entre pares, entre personas. Por lo tanto, el acompañamiento fuera del aula es poco o muy bajo respecto a la orientación que deben tener en estos nuevos entornos digitales. Y eso me va a dar paso a que la herramienta, la inteligencia artificial particularmente, se va a transformar en un uso o va a tener un uso instrumental, acrítico y con respuestas automáticas sin la mediación del docente. Por lo tanto, el control que el docente tenía hasta por lo menos fines del siglo XX, principios del siglo XXI, ya se empezó a deshacer. Por lo tanto, necesitamos empezar rápidamente a entender cuáles son los nuevos paradigmas, los nuevos modelos con los cuales tanto docentes como estudiantes van a establecer la nueva relación de aprendizaje autónomo en un contexto educativo que va a estar inmerso, por lo menos en las aulas de educación superior, sí o sí, con inteligencia artificial. En este enfoque pedagógico, la inteligencia artificial va a ser el centro y la vamos a tener que integrar a el diseño didáctico de nuestras actividades. Ya el profesor con una pizarra y un plumón, una pizarra acrílica, y un plumón, va a ser algo que quizás nos va a servir como un apoyo visual, pero no como un apoyo al aprendizaje, porque aquí van a encontrarse con 4 elementos que están basados en la inteligencia artificial y que plantean, por un lado, comportamientos y por otro lado plantean dificultades, ¿bien? No sé si hay alguna pregunta. Escuché ahí una manito o algo. Si quieren alguna pregunta, por favor, abran el micrófono y yo se la respondo sin problema. ¿Alguien pide tener acceso a la presentación? Si nos autoriza, la podemos enviar desde aquí. Sí, sí. Sí, por favor, pueden, sí. Sí, la presentación puede ser compartida con los participantes, no hay ningún problema. Entonces, si nos dicen el correo al que la podemos mandar por el chat. Sí, como ustedes quieran, sí. Sí, ok. Gracias. Entonces, sí. Luz Esther, si nos hiciera favor de mandarnos su correo para mandarle la presentación. Sí, ningún problema, sí. Gracias, disculpe, maestro. No, cualquier pregunta que tengan, porque yo estoy viendo la presentación, no lo estoy viendo a ustedes, pueden abrir el micrófono con total libertad y hacerme las preguntas que ustedes vayan estimando conveniente. Ok, volvemos al tema. La inteligencia artificial, foco, diseño didáctico. Y aquí, fíjense, se van a encontrar con 4 estructuras, ¿sí? Que les puse unas siglas para poder aprendérmelas más fácilmente y tener conexión con ellas, que son las EPP, las DDM, las AOE y las IANR.
¿Qué es todo esto, Rodrigo?, me preguntarán. Las EPP son las inteligencias artificiales que debemos ocupar hoy como nuestra principal estrategia pedagógica, que ya va a ser planificada, y va a ser planificada desde el aprendizaje, no al final de él. ¿Cómo vamos a hacer esto? Aplicándola mediante instrucciones a la misma inteligencia artificial. O sea, esto, los 4 puntos, lo vamos a integrar al diseño, ¿sí? No lo vamos a hacer por fuera. Es como que yo les dijera, que se puede hacer, que lo hemos hecho muchas veces, le vamos a decir que esto tan complejo lo haga la inteligencia artificial para construir otra inteligencia artificial. Yo solamente voy a ser el mediador y el que revisa, ¿sí? El que supervisa, porque hay cosas que van a ser complejas y que yo no voy a tener las competencias para poder desarrollarlas. ¿Quién va a hacer eso? La propia inteligencia artificial. Una vez que alineamos la estrategia ocupando inteligencia artificial para hacer nuestra planificación, nos vamos a tener que alinear con los objetivos de la asignatura o de las asignaturas o de las carreras y la evaluación que ésta tenga. Y ahí el uso de la inteligencia artificial va a responder primero a criterios formativos definidos por el docente y por otra área a criterios humanistas sólidos. Estoy hablando particularmente de la ética de la inteligencia artificial. ¿Por qué recalco tanto esto? Porque nosotros le podríamos decir a un estudiante, mire, ya, el modelo cambió, por lo tanto yo voy a ser su mentor, usted se va a sentar con su inteligencia artificial, yo también, vamos a trabajar, no copie, no haga copy-paste, ocúpela, no sé, si quiere para revisar la ortografía, pero no trate de engañarme, ¿bien? Hay que también ahí formar el criterio de los educandos o de las personas que están particularmente en la educación superior, para que ese criterio sea base de su proceso formativo, porque es lo que conversábamos en un panel que me invitaron y que me preguntaron particularmente, ¿cuál sería el escenario negativo si el estudiante no va formando ese criterio con la herramienta que tiene? Y yo le decía, es lo mismo que yo le dijera a un niño de 4 años, tome y le paso una pistola, un arma. Y con el niño con el arma en la mano le empiezo a explicar. Eso sería una decisión muy mal tomada que, por supuesto, no responde a un criterio formativo. De partida, yo no debería pasarle un arma a un niño. Y segundo, le puedo explicar sin el arma en la mano que eso es algo que produce daño y que si yo la mal utilizo, ¿sí?, ese daño puede ser hasta un daño de muerte. Con la inteligencia artificial yo lo llevo a esta misma alineación, ¿sí? Con, ojo, que usted puede crear con inteligencia artificial sin ningún conocimiento, solamente pidiéndole mediante buenos prompts, buenas indicaciones, que le cree algún arma para utilizar en la guerra, que, tema aparte, lo puso sobre la mesa el Papa León XIV en su encíclica Humanitas Regnans, creo que se llama, Humanitas, algo, no recuerdo el nombre en este momento, donde él hacía el llamado a el uso criterioso de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial también se puede ocupar, ¿sí?, para introducirlas como elementos de guerra o elementos dañinos, y debería responder a alineación con objetivos, evaluaciones y criterios formativos definidos en este caso por el docente para un fin que está ligado a la educación y al potenciar la parte cognitiva de las personas que estamos formando. Ahora, ahí el rol del docente se vuelve un poco complejo, porque pasamos de un docente que es netamente formador, ¿sí?, y transmisor de conocimientos sin mucha contención, a un rol de un docente que va a tener que involucrarse como diseñador de actividades con inteligencia artificial, mediador entre lo que hace el estudiante, lo que me entrega a mí como docente y lo que tengo al frente, porque tengo que diferenciar si en realidad, aunque lo haya hecho con inteligencia artificial, cumple o no cumple, ¿sí?, la alineación con los objetivos y evaluaciones.
Y ahí el docente va a tener que guiar, va a tener que contextualizar, supervisar y ser mentor de la persona. Le va a tener que enseñar el proceso acompañándolo. Se van a ir terminando eso de las tareas para la casa, haga un trabajo para compensar una nota, ¿bien? Porque como vamos a tener la inteligencia artificial, le estamos prácticamente diciendo, ¿sabe qué? Copie esto, haga esto, ¿bien? Ahora, hay una parte que les va a ser difícil, porque no todo es fácil. Aunque lo traten de copiar o de obtener algún output o algún resultado correcto, siempre hay incorrecciones, ¿sí? Porque el prompt o la indicación no tienen la habilidad aún para conocer que deben darse en forma estructurada. De hecho, Google, mediante un programa que se llama Google Prompt Essential, da una pequeña base o un pequeño enfoque de la columna vertebral para yo poder hacer buenos prompts, pero es muy chiquitito, ¿sí? Que se llama, les voy a deletrear las letras, valga la redundancia, TCREI, ¿sí? Que vienen del inglés, del acrónimo, T de task, de tarea, C de control, de no perder el control, ¿sí? R de rol, E de experience, de experiencia, y la I de iteración, ¿bien? Las cuatro primeras, T, C, T, C, R, E, te cree, se ocupan siempre. La I de la iteración se ocupa una vez que yo tengo el resultado, porque cuando la inteligencia artificial me da el resultado, lo que nosotros deberíamos hacer es verlo, ¿bien? Y, como dice en la última estructura, en la IANR, no verlo como un apoyo, no verlo como un reemplazo, sino que tomar esa tecnología que me está acompañando el aprendizaje, pero no me está sustituyendo mi papel de docente o no me está sustituyendo mi papel de estudiante, sino que me está potenciando esa área. Y ahí yo voy a tener que tomar esta estructura, por lo menos la básica de Google Essential, y tener o darle una instrucción a una inteligencia artificial, otorgándole un rol, otorgándole una tarea, dándole un contexto y un control. Cuando hablamos de control, particularmente, le puedo decir un prompt negativo. No hable de hombres, no considere mujeres de 12 a 15 años, no integre a miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Le puedo dar indicaciones que se denominan prompt negativos para que cuando la respuesta que me entregue la inteligencia artificial no incluya este tipo de elementos que yo se lo estoy dando en una estructura, ¿sí? Donde le digo, tiene que hacer una tarea, debe tener un rol, un contexto, y cuando tenga todo esto, el resultado yo lo voy a ver y le voy a hacer algunos arreglos para que quede mejor. Esos arreglos, ¿sí? Se conocen como iteraciones. Un buen resultado de inteligencia artificial tiene al menos, después del primer output, del primer resultado, 2 o 3 iteraciones. Y lo que vamos a hacer, particularmente con estas letras, con el TCRI, el TCREI o TCREI, es decirle, primero actúe como un rol, ¿sí? Vamos a hacer, no sé, alguien que quiere crear una imagen, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo, para que tomemos estos 4 elementos y nos haga sentido. Si quiero que me cree una imagen digital, ¿sí? Yo hoy día, lo primero, hay un salto cuántico, ¿sí? Hasta la aparición de la inteligencia artificial, yo solamente podía crear imágenes, ¿sí? Con golpes de luz, ¿sí? Y eso cambió el formato, cambió el modelo, pero la forma no, ¿sí? Incluso cuando pasó a la fotografía digital, se abre un obturador rápido, se cierra en microsegundos y eso queda plasmado, ¿bien? Cambió todo la forma de poder ver las fotos, ya no las cuelgo, no las meto en líquido, ¿bien? Salen en algo digital, pero la forma, no hay otra forma de poder generar una imagen, hasta ahora, porque ahora yo puedo crear una imagen desde texto. Fíjense, esto es primera vez que pasa en la historia de la humanidad, de que yo
teniendo una forma en que se realizan las cosas, que no hay otra y no va a haber otra, llega una innovación que me cambia el modelo. Y ahora me dicen, sí, usted puede crear imágenes desde texto, puede crear imágenes desde imágenes, puede, cosa que tampoco se podía, editar imágenes. Si antes yo tenía la imagen ya hecha, no tenía cómo editarla, tenía que hacer otra. Hoy yo la puedo cambiar. Si yo antes tenía una imagen que tenía letras encima y yo quería solamente las letras de la imagen, tenía que sacar una hojita, ¿verdad? Un lápiz y copiar, mirar la imagen y copiar solo lo que decía en texto. Hoy día le puedo dar una instrucción, ¿sí? Para que actúe como apoyo, no como reemplazo, y decirle, actúa como copyright experto, ¿sí? Como redactor experto, y extrae de la imagen todo el texto que tenga. Hagamos cuenta, pongámosle una dificultad. El texto está en inglés. Pega el texto ordenadamente en el chat, en su idioma original, en inglés, y como yo no sé, no hablo inglés porque soy latinoamericano, y después tradúcemelo al español. Fíjense, hicimos 4 tareas y nos demoramos 30 segundos, no más que eso. Si antes yo hubiese querido hacer eso, me hubiera demorado por lo menos una mañana completa en hacer la foto, tomarla, cambiarla, ponerle letras, sacarle letras, copiar a mano, iterarla, limpiarla. Entonces acá tenemos 4 cosas o 4 pilares que se fueron integrando a la inteligencia artificial, mirado desde cómo yo voy a empezar a diseñar las cosas en forma didáctica y ocupando, desde el enfoque pedagógico y la experiencia, la misma inteligencia artificial, ¿sí? Y cuando se pone muy complejo, le voy a decir a la inteligencia artificial que cree otra inteligencia artificial para que me resuelva el problema. ¿Bien? Aquí yo estoy actuando como mediador, como supervisor de las tareas que me está dando, lo que obviamente me deja un espacio de horas y de tiempo bastante más amplio. Con esto vamos reduciendo drásticamente el tiempo en que yo me demoro en hacer actividades pedagógicas. ¿Bien? Y los que son muy creativos aquí tienen una ventaja, tienen un potencial enorme, porque la inteligencia artificial, algo que tampoco tiene, es creatividad. Cuando ustedes les crea algo súper bonito, una imagen, un texto, eso lo sacó de alguna parte y co-creó algo, pero algo de algo que ya estaba hecho, ¿sí? No parte de cero la inteligencia artificial, parte de algo en que obtuvo un conocimiento porque alguien subió un libro, porque hay una obra de arte en internet, porque hay, no sé, un documento o una tesis en una biblioteca de tal universidad, y toma todo eso y me crea un contenido, ¿bien? Pero no lo inventó, ¿sí? Lo co-creó. En cambio, a un ser humano lo pueden poner frente a una pizarra y yo le puedo decir, a ver, dibújeme una casa. Y el ser humano no va a buscar en ninguna parte y de su cabeza va a dibujar la casa que a él le parece, que es la tarea que está haciendo, en fin de cuentas, la inteligencia artificial. ¿Bien? Está co-creando porque lo que hace es imitar el funcionamiento del cerebro humano y cómo se relaciona neurológicamente, ¿sí? Que ahí estamos a un paso, ¿sí? De conocer una inteligencia artificial que aún no existe, pero que los CEO a ver, ¿quién dijo? Ah, perfecto, el de OpenAI, Sam Altman, dijo que lo tenían proyectado para el 2030, pero que ya lo tenían relativamente visto y que podría existir el 2008, que es una inteligencia artificial que se llama AGI, A-G-I, que es una inteligencia artificial totalmente autónoma al ser humano, que ahí a la mayoría se nos van a prender las alarmas, ¿bien? Que hasta el momento podemos controlar lo que estamos haciendo. No se olviden la primera ley de la robótica. Los robots no atacan, no matan, ni destruyen humanos. Esas leyes están integradas en la inteligencia artificial, autónoma por lo menos. Eso todavía no lo sabemos, porque no está. ¿Bien? Ahora, aquí dimos el paso y el salto cuántico, ¿sí? Tengo 2 problemas. Uno, las personas que utilizan inteligencia artificial generalmente la usan nativa. Van a su celular, van a su Apple Store o a su Google Play, bajan la inteligencia artificial, la que sea, ChatGPT, Perplexity, Claude, y la instalan, ¿sí?
Segundo, no se preocupan de configurarla para que funcione según mi experiencia, porque la inteligencia artificial va a ser un compañero para mí, no para todo el mundo. Esto no es transversal, esto es individual, es solamente para mí. Y segundo, yo le voy a ir entregando patrones y datos, y aquí hay que tener cuidado con los datos sensibles que uno le entrega, porque ojo que le están entregando datos a una inteligencia artificial que puede guardar estos datos en la memoria, pero que no están siendo hoy sujetos a ningún control y por lo tanto pasan a ser parte de la base científica y cognitiva de la empresa que lo tenga. En caso que ustedes suban, voy a inventar, su número de identidad, su número de una cuenta corriente del banco, su número de pasaporte, ¿bien? Tengan la dirección de su casa, ¿bien? La están subiendo y le están entregando esos datos a OpenAI. ¿Bien? Por tanto, se recomienda, cuando hagan algún ejercicio, no subir datos sensibles, ¿bien? O tapar los datos sensibles, ¿bien? Porque eso queda con un patrón, con una huella, y eso queda en las bases de datos de las compañías, las grandes compañías que están detrás de las inteligencias artificiales. Ahí tienen Palantir, ahí tienen OpenAI con ChatGPT, ahí tienen Anthropic con Claude, ahí tienen Grok, que está Elon Musk ahí detrás, ¿bien? Que son los grandes dueños de las inteligencias artificiales. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de qué podemos hacer para poder potenciarnos, tenemos este asesor educativo conversacional inteligente basado en inteligencia artificial. Un asesor, fíjense, una persona, ¿sí?, que fue creada con inteligencia artificial bajo una estructura basado en la experiencia que yo he tenido, ¿bien? Primero trabajé con inteligencias artificiales nativas y claro, me daba mucha alucinación, no me entregaba los datos que yo le pedía, a veces no le pedía nada y me entregaba datos igual, y nunca me decía que o estaba errado o que no me podía entregar los datos, en casos muy puntuales. Por lo tanto, planteamos una primera premisa, ¿bien? Este asesor educativo debe ser conversacional, las personas deben poder conversar con él. Es difícil, porque cuesta hablar, ¿sí?, con algo que uno no le ve la cara, solo lo escucha, ¿bien? Y lo segundo, porque cuesta mucho más dar un prompt estructurado, ¿sí?, darle un rol, se actúa como experto en fotografía digital y crea a un gato negro con el pelaje azabache, los ojos celestes, en posición de descanso, en un sillón color marrón, que tenga una luz cálida y una alfombra negra. Le di muchos datos, ¿bien? Le di un patrón. Ahora, lo que me va a crear la inteligencia artificial respecto a lo que yo tengo en la mente, no lo sé, porque la inteligencia artificial lee datos, lee instrucciones, no lee mentes. Por lo tanto, si yo le pedí eso y la inteligencia artificial me da un gato blanco con ojos café sentado arriba de una bicicleta, no es lo que yo le pedí. Ahora, la inteligencia artificial tiene un patrón regulatorio, se rige en base a lo que usted le pidió, pero si usted le pide, por ejemplo, créame la imagen de un gato arriba de un sillón, está dejando abierto sin ningún patrón para que la inteligencia artificial cree lo que ella quiera. Un gato y le dibuja un gato blanco, pero yo quería un gato negro. ¿Le dijo que era gato negro o le dijo dibújeme o hágame una fotografía de un gato en un sillón? Ah, pero mira, el sillón es rojo y yo quería un sillón café. ¿Le dijo el color o no le dijo el color? Ya, mira, son cosas súper pequeñas que tenemos que ir aportando a la experiencia para que esta experiencia se vaya ampliando. Aquí el acompañamiento pedagógico continuo es básico, porque vamos a tener que interactuar con una herramienta, con una orientación permanente que va a ir más allá del aula, que va a ir más allá de lo tradicional y que va a tener un patrón y una estructura. Segundo,
vamos a tener una interacción conversacional que debe ser guiada, vamos a conversar con una inteligencia artificial, que lo mismo que estamos haciendo en el chat, dándole instrucciones, que es bastante más fácil, lo vamos a tener que hacer mentalmente y rápidamente, o sea, con la rapidez que funciona en la mente humana, como que ustedes estuvieran hablando con alguna persona y darle instrucciones mediante una columna, ¿sí? Como la de Google Essential, con un rol para que me haga lo que yo quiero, con un contexto, con un control, lo que quiero dejar afuera, o los prompt, o los negative prompt. Cuesta muchísimo cuando uno está hablando, ¿sí? Porque hay que ser mucho más rápido. Cuando uno escribe, uno tiene unos segundos para pensar. Pero cuando uno habla, eso no existe, va como deliberando. Y por lo tanto, si yo converso cosas que son inconexas para la inteligencia artificial me va a ir dando las respuestas en base a lo que yo le voy diciendo. No me va a profundizar o me va a dar quizás un camino A y yo quería que se fuera por el B. Insisto, la inteligencia artificial no lee mentes, ¿bien? Lee instrucciones o lee datos. ¿Qué hicimos aquí? Le integramos respuestas estructuradas, contextualizadas y progresivas. Y ahí pueden hacer ustedes el ejemplo. Vamos a ver acá al asesor, vamos a conversar con él. Pero pueden hacer el ejemplo con, no sé, un ChatGPT, un Claude, que pregúntenle algo o entréguenle alguna premisa y le ponen Enter y ve qué resultado les da. Les va a dar un resultado continuo, ¿sí? De una sola línea. Ejemplo, ¿qué es el marketing digital? Una pregunta en contexto narrativo, por ejemplo. Y le voy a decir, el marketing digital es toda disciplina que use herramientas tecnológicas para llevar a cabo una obtención de leads o de un prospecto calificado o de realizar una venta mediante Internet. Listo, no me dio nada más. Si yo lo hago mediante una estructura, por ejemplo, en la misma base de ChatGPT con OpenAI, pero yo estructuro la conversación, lo primero le voy a sacar la dificultad a la persona de que no tenga que pensar estructuradamente para poder conversar, porque sería muy difícil para la persona. Porque va a tener que pensar en qué rol le va a dar para que me dé un resultado mejor, qué experiencia va a desarrollar, qué control, y después va a tener que iterar, va a ser todo muy complejo. Por lo tanto, resolvimos eso, ¿bien? Y el asesor ya tiene dentro no solamente conocimientos, ¿sí? Para que no saque información de cualquier parte, sino que además le hicimos una estructura pedagógica, una estructura que apoya el aprendizaje autónomo, les promueve la ética, la reflexión, la comprensión y la aplicación práctica, conjuntamente con el docente. Por lo tanto, se pueden sentar los dos a trabajar con la herramienta. Y por último, es aplicable a distintos contextos formativos, tanto de educación superior, contextos de empresa, contextos formativos, ¿sí? O de una asignatura en particular, porque está hecho en un entorno pedagógico, ¿bien? Ahora, 3 etapas para poder haber desarrollado nuestro asesor educativo conversacional inteligente. Etapa 1, diseño pedagógico, definición de objetivos de aprendizaje que necesita para poder responder, criterios de acompañamiento y retroalimentación, cómo me voy a relacionar yo humano con una inteligencia artificial, y reglas del uso educativo de la IA, qué puede hacer, qué no puede hacer. Aquí vienen lo que se denominan los negative prompts, ¿sí? Los prompts negativos, no es que sean malos, sino que son los prompts que me rayan la cancha, ¿bien? Puede responder con esto déjemelo afuera, ¿bien? Etapa 2, que haga un diagnóstico y una orientación, que identifique la necesidad del usuario, lo que le está preguntando, que segmente dependiendo del nivel y contexto que tenga el usuario. Hay usuarios que van a saber más, hay usuarios que van a saber menos. Y que dé una orientación formativa personalizada a la persona que le está preguntando. Esto no es para todas las personas, es particularmente para la persona que está interactuando con la inteligencia artificial. Y una etapa 3, que nos va a servir esta herramienta como un acompañamiento continuo, porque me va a dar interacción
conversacional guiada, que también lo pueden hacer mediante chat o lo pueden hacer mediante dictado por voz. El ideal es que ustedes puedan ir, como digo yo, soltando la mano bien y se vayan acostumbrando a conversar con su asesor, si para eso lo tienen. Es como que tuvieran un asesor experto de muchas disciplinas trabajando en su oficina al lado tuyo, que es lo que particularmente yo hago con el asesor educativo conversacional, que tiene nombre, se llama Rumia, ¿bien? Y nos puede dar retroalimentación progresiva y nos puede promover la autonomía y la autorregulación dependiendo de los resultados que nos vaya entregando. Que ahí entra esta etapa que les digo yo, que es de la iteración. Yo puedo ir arreglando los resultados y le voy diciendo a el asesor, me parece el resultado, pero le voy a hacer una iteración. En la parte de arriba, cámbiale esta palabra porque suena muy fuerte para la audiencia. O estructúrame esto para una ponencia frente a un grupo de estudiantes, docentes y directivos de academia, que es distinto a el tono, voz y relato que lo voy a presentar en una empresa, ¿bien? Todas esas instrucciones que van a ir en este prompt, nosotros ya se las incluimos, ¿bien? Por lo tanto, tenemos ya la columna vertebral: diseño pedagógico, diagnóstico y orientación, acompañamiento continuo. ¿Qué hicimos primero? Al tenerlo listo, nuestro asesor educativo conversacional inteligente con inteligencia artificial, aplicado particularmente en esta etapa en el impacto en la educación superior, hicimos un pequeño piloto y lo probamos con, aquí sale más de 80, en realidad fueron 120. ¿Ven? Cuando hicimos esto, tomamos 80, pero después subimos 40 más y lo probamos con 120 participantes. Estudiantes, emprendedores, profesionales, directivos y en contextos formativos diversos, ¿sí? Desde institutos profesionales, universidades chilenas y universidades latinoamericanas. Después vimos cómo esto provocaba impacto en el aprendizaje tanto de los docentes para ocupar la herramienta y de los estudiantes que ocupaban la herramienta. Que nos dimos cuenta que provocó mayor autonomía en el proceso formativo, obviamente porque no necesitaban hoy alguien que estuviera al lado de ellos para poder solucionar preguntas, sino que ahí acudían al profesor que acude como mentor a apoyarlo en el proceso, no a quitarle autonomía, ¿bien? Y segundo, que hay una mejor comprensión conceptual al aplicar los resultados mediante una estructura pedagógica, con un enfoque de aplicación práctica. No me sirve, insisto, que tenga mucha teoría, porque si yo necesito algo, se lo puedo preguntar también a la inteligencia artificial, teniendo o no teniendo al docente como mentor. Si tengo al docente como mentor, aún mejor, porque el docente puede hacer el ejercicio, después le puede decir al estudiante, a ver, hágalo usted. Y ahí la complejidad va a ser, me voy a ir al principio de esta ponencia, qué tan alto ya está su alfabetización digital, porque cada vez que vamos trabajando con la herramienta, sin darnos cuenta, estamos avanzando con la alfabetización digital. Muy bien, y llegamos ya a esta última parte con la creación de este asesor educativo conversacional inteligente con una innovación docente con sentido pedagógico. Ocupemos la inteligencia artificial como mediadora del aprendizaje. ¿Por qué? Porque tenemos que romper de una vez el paradigma de enseñanza que nos han venido, valga la redundancia, enseñando hasta el día de hoy, 9 de junio del año 2026. Y que se va a seguir ocupando porque no va a ser un cambio de la mañana, de la noche a la mañana, ¿verdad? Y uno de esos primeros acercamientos se dan, no sé si recuerdan la cifra que les di, que el 80% de la matrícula de alumnos nuevos, ¿sí?, de la Universidad de Chile, ya entra con el celular en la mochila, por lo tanto tienen por lo menos una inteligencia artificial. Al tener eso, ellos al entrar al aula hoy ya se encuentran con un choque cultural. ¿Por qué? Porque lo más probable es que el profesor le diga, ok, dejen los celulares afuera o apáguenlos o déjenlos acá, dependiendo la asignatura. Yo que hago asignaturas tecnológicas es todo lo contrario. Le digo, acá tienen que sacar los celulares, abran los computadores, vamos a trabajar con ellos, ¿sí?
no se copien porque no tienen por qué copiarse. Vayan a la IA y pregunten, pero para eso deben saber darle instrucciones. Y eso es complejo. Y les presentamos esto, ¿bien? Miren, acá tenemos una innovación docente. Lo primero que hicimos fue armar una gran base de alfabetización digital para que la gente pudiese hacer preguntas y alfabetizarse sin ningún tipo de complejidades, sin darle una instrucción rígida, sin ocupar la fórmula del take-rate, de un rol, de un contexto, porque ya ahí la gente, docentes y estudiantes, se empiezan a complicar. Y para que sea también más estético, le creamos un portal, ¿bien? Por lo tanto, vamos a entrar por una parte al asesor. Después, una vez que entramos por este portal, vamos a llegar directamente a el asesor educativo conversacional inteligente, que aquí va a estar el apoyo al aprendizaje independiente, que va a potenciar el rol del docente y no lo va a reemplazar. Y esto lo vamos a llevar a la práctica con las tres opciones. Conversando con chat directamente con el asesor, dictándole por voz que me lo traduzca a texto, revisarlo y enviarle la pregunta y ver el resultado, o conversar directamente con el asesor, pero sin patrones, ¿sí? Sino que conversando naturalmente con él, que eso es lo que más cuesta. ¿Por qué? Porque como ya lo vimos, si yo al asesor le digo, yo quiero que me haga una imagen de un gato en un sillón, la inteligencia artificial le va a hacer un gato del color que quiera, de la forma que quiera, en el sillón que quiera, del color que quiera. Si yo le digo, quiero que me hagas una imagen de un gato de pelo plomo, gris, con ojos celestes, ¿sí? Con postura dócil, en un sillón de terciopelo, con un cuadro de un animal de fondo, con un sitio muy iluminado, una alfombra cálida. Le voy dando, ¿ven? Distintos tipos de instrucciones para que la inteligencia artificial, como no lee mentes, pero sí lee instrucciones, construya en base a lo que yo le estoy diciendo. Eso se vuelve muy complejo cuando uno habla, no solamente con la IA, sino que con otra persona, ¿bien? Si yo los pusiera a ustedes, a cada uno en una sala, y les dijera, mire, en 5 minutos va a llegar acá una persona que usted no conoce y usted va a tener que conversar con él. Y yo grabara cada una de esas interacciones, tengan por seguro que si ustedes las escuchan, van a decir, chuta, y yo dije esto, oh, mira, yo no hablé nada, oh, le pregunté cosas como medias absurdas. Sí, porque todavía no tenemos el acercamiento, ¿bien? Acá nos va a pasar lo mismo, nos va a costar un poco, porque es difícil hablar con una inteligencia artificial, porque es como, no sé, ¿a quién miro? ¿A quién le hablo? Porque la inteligencia artificial además me va a responder y yo le voy a poder hacer contrapreguntas, por lo tanto va a ser una persona que va a estar adentro o de su computador o que va a estar adentro de su teléfono. La inteligencia artificial conversacional está redefiniendo la forma de aprender y enseñar. Su uso responsable, acompañado de una adecuada alfabetización digital, permite potenciar el aprendizaje, fortalecer la autonomía de los estudiantes y abrir nuevas oportunidades para la educación del futuro. Te invitamos a continuar esta experiencia en la segunda parte de la conferencia, donde profundizaremos en herramientas, estrategias y aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial para transformar la educación y el aprendizaje continuo. No te la pierdas.